Estos son los videos de AutoX Argentina. Hola a todos. En la Cámara de Diputados se realizó por segunda vez el Foro Legislativo de Movilidad Sustentable. Organizado por CABEA y la Delegación de la Unión Europea, el foro contó con varias mesas donde se intercambiaron propuestas con referentes y especialistas del sector. En este video y otros podrán conocer lo que sucedió el segundo día del encuentro. A continuación, cada grupo explica los desafíos y necesidades que tiene. Buenas tardes a todos. Bueno, les voy a contar un poco lo que estuvimos trabajando en nuestra mesa de trabajo. La primera recomendación que hacemos es la unificación del tipo de conector para hacer una red de recarga universal. Estos conectores que sean homogéneos tanto en vehículos como para cargadores de autos eléctricos. Los beneficios serían el fomento del crecimiento de la electromovilidad. Los usuarios finales podrían asegurarse la recarga al llegar al punto, promovería también la disponibilidad de cargadores, y algunos otros beneficios vendrían por el lado de la disminución de costos, facilitaría la reparación y el mantenimiento de los equipos. Y nuestra recomendación vendría por implementar los conectores del tipo 2 para carga alternativa y de combo 2 para carga continua. Después seguimos con otros puntos también en los que estábamos de acuerdo, como la baja de aranceles en cuestiones de importación, diferenciando componentes y productos terminados, y que también esto tenga alcance para accesorios que estén destinados a la fabricación y al mantenimiento de los cargadores. El tercer punto tiene que ver con analizar los mecanismos para el cobro del servicio de la recarga, que sea de tipo rápida y lenta en la vía pública y semipública, y la carga lenta para situación domiciliaria. Lo que se traería como beneficio tenerlo regulado fomentaría la aplicación de las redes de recarga al ser un negocio rentable que podría atraer interés por privados para incorporar nuevos puntos de recarga a la red. El fomento a la infraestructura de recarga sería bueno tener regulado algún tipo de financiamiento para la adquisición de cargadores para uso público, facilidades para pagar el consumo de potencia que venga precedente de ese servicio de recarga. Y el quinto punto tiene que ver con el registro de los cargadores en la Secretaría de Energía, que ya hay uno implementado, pero nosotros tendríamos algunas recomendaciones para el tipo de información que se debería recolectar para facilitar el proceso de carga de la información, y la utilización de estos datos lo que permitiría sería proyectar el consumo que tendría la red eléctrica para poder administrar los recursos. En cuanto a cuestiones de los instaladores de los puntos de recarga, nosotros creemos que sería positivo definir cuáles son los requisitos que deberían cumplir estos instaladores, teniendo en cuenta las incumbencias profesionales y técnicas de los postulantes, para poder generar un registro de instaladores que tenga alcance nacional. También tenemos algún tipo de sugerencias para los casos de generación distribuida, generar alguna reglamentación para vehículos eléctricos que puedan funcionar como inyectores de energía a la red de energía eléctrica, y que haya tarifas según los horarios diferenciadas, ¿no es cierto?, tanto para la recarga como para la inyección de energía a la red. El séptimo punto, y ya casi terminando, sugerimos tomar en cuenta también para las normativas nuevas formas de recarga, como la recarga por inducción. Y algo que también se mencionó en los diferentes paneles y mesas de ayer, que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, tanto incorporando universidades, Estado y empresas privadas, para fomentar el conocimiento y facilitar el crecimiento del rubro. Y algunos beneficios que nosotros creemos que se pueden generar a través de algunas medidas para fomentar la movilidad eléctrica, en este caso a través de la incorporación de los usos, tienen que ver con la sustitución progresiva de flotas de vehículos oficiales, el acceso a lugares de circulación restringida dentro de las ciudades, beneficios en lo referente a BTV, peajes, pago de estacionamientos y patentes,
También sería beneficioso mecanismos financieros que fomenten tanto la oferta como la demanda de vehículos eléctricos, algo estuvieron comentando recién los otros grupos, y algún tipo de porcentaje obligatorio en playas de estacionamientos que sean espacios para vehículos eléctricos. Y una recomendación más que queremos hacer, que es que se incorporen, se creen mesas de trabajo o se creen espacios en los que se puedan involucrar también a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, ya que son actores involucrados en muchos puntos de los que debatimos durante el día de ayer y de hoy. Así que ese es nuestro aporte, y Ian de Text Ventures tenía algo para agregar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Siguiendo y manteniendo bien en mente la misión que todos tenemos, y perdón por la redundancia, pero siguiendo con esto, con lo que decía cada uno de los colegas, de tener estos espacios para que nos mantengamos bien comunicados y podamos impulsar toda esta transición, lo que quiero proponer es que armemos un grupo donde podamos estar bien comunicados toda la industria y podamos también desde ese mismo grupo organizar nuestros propios eventos en los salones que nosotros dispongamos, con las normativas que sean para seguir impulsando esto y que podamos reunirnos con la frecuencia necesaria y estar bien de cerca todos, porque creo que es el camino para que estemos bien unidos para poder impulsar esto adelante, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, ya por la hora. Nuestro trabajo, nuestro tema es un poco más transversal, pues lógicamente se aplica al sector y a las distintas problemáticas del sector específicamente, pero bueno, es un tema que viene más profundo y histórico, diría. ¿Cuáles son los desafíos o cuáles son las problemáticas que podemos empezar a identificar en estos temas, ¿no? En cuanto a la generación de empleos verdes, en cuanto a la inclusión de las mujeres, en cuanto al rol de los jóvenes, sin desmerecer y sin dejar de lado las experiencias previas que se fueron tomando y las problemáticas ya identificadas previamente. El problema principalmente, y de ahí arranca todo lo demás, es una gran crisis conceptual en cuanto a la información. Falta claridad conceptual cuando hablamos de educación y generación de empleos verdes. Cuando definimos empleos verdes y lo asociamos solamente, específicamente a un sector o a lo que conocemos como relacionado estrechamente con recursos naturales, biodiversidad, energías renovables, y solamente lo circunscribimos hacia ese marco, de ese sector, estamos dejando afuera un montón de oportunidades. Y esto tiene aún un escalón previo, que es la crisis conceptual a nivel sustentabilidad y ambiental. Se ha utilizado muchas veces, tendenciosamente, el concepto circunscrito solamente a la cuestión biológica y natural, y perdemos en cuenta qué es lo que pasa con la cuestión cultural, el marco cultural, etc. Y eso obviamente tiene consecuencias en la dinámica de desarrollo económico y social. Entonces, por eso vemos que es un concepto totalmente transversal. Si tenemos una crisis conceptual y de base, va a ser muy difícil después poder avanzar hacia generación de puestos de empleo en distintos lugares que hasta ahora parecen que son ajenos o que pertenecen a otro mundo, y perfectamente se puede incorporar a estos sectores, a la movilidad eléctrica en particular y a muchos otros sectores que hasta hoy parece que están completamente ajenos. El otro problema que identificamos es la falta de conexión entre la oferta y la demanda, y tiene lógicamente que ver con el punto número 1. Si no tenemos un buen punto de partida y una definición clara, específica de los temas y de las definiciones de empleo, difícilmente podamos conectar cuál es la necesidad del mercado y cuáles son los trabajadores disponibles en ese sentido. Luego tenemos la falta de capacitación en estos temas. A veces es una cuestión muy marketinera. En los últimos años vemos que se han desarrollado leyes, algunas sumamente necesarias. La ley Yolanda de capacitación en funcionarios estatales en temáticas ambientales,
sumamente necesaria porque hay un desconocimiento brutal en la temática, o la ley de educación ambiental, etc. Pero no tenemos que caer siempre, tanto en leyes nacionales como en programas de formación, que terminan siendo conceptos muy vagos, muy amplios, y lo que decíamos anteriormente, muy circunscritos a una parte de lo que es un problema más genérico y transversal y que nos toca en todos los sentidos, económico, social, de salud, etc. Está interrelacionado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esta cuestión marketinera y de greenwashing, de ofrecer una educación, termina siendo contraproducente porque no termina de desarrollarse lo que específicamente el mercado necesita en este sentido. Entonces vemos que luego, cuando se generan fuentes de empleo, sobre todo que vienen del exterior y que lo traen a Argentina, a nuestro país, nuestra problemática actual, vienen ya con los trabajadores capacitados desde las propias empresas, desde el propio exterior, ¿no? Desde los países que vienen supuestamente con inversiones al país nacional. ¿Por qué? Porque no hay una formación eficiente en la temática. Terminan siendo conceptos vagos, pocos desarrollados y que no se adecúan específicamente a las necesidades del mercado. Después tenemos, lógicamente, las brechas de género. Esto es totalmente transversal, no se circunscribe específicamente a la problemática ambiental, sustentabilidad, movilidad, sino que es algo bastante más transversal. Y aunque la perspectiva de género o de comunidades y de otros sectores están reconocidos en tratados internacionales, aún al día de hoy cuesta una integración real en cuanto a las diferentes perspectivas, ¿sí? Hombres, mujeres y todos en general tienen una perspectiva diferente de la problemática. Bueno, esa inclusión es necesaria no solamente como un marketing, sino para lograr, a partir de los obstáculos, tener un desarrollo superador de los conceptos y de las problemáticas actuales, que si no, no terminan nunca encontrando una solución real. Y lo que vimos anteriormente, la limitación conceptual del empleo verde. ¿A qué circunscribimos el concepto de empleo verde? Y que eso, lógicamente, nos quita oportunidades en el mercado. Los desafíos en este sentido, bueno, primero una evaluación precisa del estado de situación. Esto es bien amplio. Acá tenemos que tener datos precisos por zona geográfica, cuáles son las necesidades concretas por sector y por zona geográfica, de acuerdo a las características propias, a la idiosincrasia del lugar, al raigambre cultural, etc. Establecer canales de comunicación precisos y concretos entre la oferta y la demanda. Hay una desconexión total entre oferta y demanda. Cada uno lo podrá aplicar específicamente a su sector y lo va a poder ver bajado a tierra específicamente. Una capacitación federal de calidad, tanto inicial como de proceso. ¿Qué pasa cuando decimos empleos verdes? No nos tenemos que necesariamente ser guardaparques para ser considerar un empleo verde. Empleos tradicionales, que tradicionalmente se los relaciona a otros sectores, puede ser un empleo verde, si está bien adecuado y brinda las herramientas y lo que se necesita en el mercado. Entonces es importante que en todas las capacitaciones esté esta arista, esta transversalidad y esa capacitación, para que cuando salga el profesional ya tenga una base con que empezar a ejercer a los nuevos desafíos de mercado. Y posteriormente, como van cambiando la situación, haya capacitación constante y posterior de acuerdo específicamente a cada sector. Y eso va a estar relacionado posteriormente con lo que vemos de los incentivos, etcétera, para las empresas que brinden y colaboren con estas capacitaciones. Y después una apertura real en los lugares estratégicos y tomas decisiones, tanto de mujeres, jóvenes, etcétera, pero cambiando un poco esta cuestión conceptual de que la bandera la llevan los jóvenes. Sí, los desafíos cambian, se van adaptando, son los que lo van tomando, pero también tenemos que aprender de todos los errores y de toda la experiencia previa para obtener un rumbo. Esta desconexión también la vemos inclusive en estos temas. Entonces no podemos tirar todo por la borda y empezar de cero. En este sentido, en cuanto a las propuestas, obviamente es definir
específicamente lo que veíamos anteriormente. ¿Cuáles son los contenidos? La transversalidad y la precisión. Crear equipos técnicos, oficiales, recopilación de datos y estadísticas. Si no tenemos un número exacto de cómo es el estado de situación real en el mercado en cuanto a oferta y demanda, difícilmente se pueda luego avanzar en una buena construcción y no termine siendo un castillo de naipes. En cuanto a la oferta y demanda, bueno, esto también tiene que ver con otro de los puntos, con experiencias internacionales en la creación de plataformas de datos, teniendo en cuenta estos previos equipos técnicos de recopilación de datos y estadísticas que estén a disposición de la gente, que estén a disposición de las empresas, de los empresarios y también del público en general. Que haya una buena conexión para saber cuál es la oferta real en el mercado en cuanto a empleo verde y cuáles son las personas capacitadas que pueden brindar una solución a esta demanda. Después tenemos también una apertura real de formación, y en este sentido, cuando nosotros hablamos de esta oferta y demanda, nos enfocamos específicamente en los problemas de la normativa. Entonces, primero, en cuanto a modificación, no sé si modificación, si va a haber que hacer algunos criterios de adecuación más específicos de acuerdo a las realidades del lugar, en cuanto a leyes de educación ambiental, etc. Leyes más específicas de formación por tema. Eso habrá que ver si es a nivel nacional, provincial, municipal. Programas de formación de contenidos transversales obligatorios de los empleos. Incentivos también para la promoción de empresas de cuádruple impacto. Esto es importante porque el cuádruple impacto muchas veces acá se deja de lado y el mercado internacional lo requiere cada vez con mayor frecuencia. Y de hecho hay lugares con los que en los grandes mercados y brokers ya no se comercializa con empresas que no cumplan con estos estándares. Entonces, cuando hablamos de un cuádruple impacto, estamos también teniendo en cuenta no solamente la cuestión económica, social, ambiental, sino también cuál es la incidencia cultural del lugar. Y eso es fundamental para desarrollarlo en el lugar. La misma oferta de empleo puede funcionar en un lugar de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus costumbres, etc. Y aún siendo el mismo territorio nacional, en el norte o en el sur, puede funcionar en un lugar y en el otro no. Entonces estas leyes de promoción, estos planes de formación son sumamente necesarios. Y después, obviamente, los incentivos a empresas para los planes de capacitación y oferta de empleo. Y esto tiene que ver también con los registros que previamente hablábamos y esa conexión entre oferta y demanda. Si tenemos una lista clara de acceso público entre el oferente y la demanda, entonces ahí directamente las empresas que puedan ofrecer y visualizar con transparencia las necesidades y el empleo que están ofreciendo, caracterizado como empleo verde, previo trabajo de estos equipos técnicos del comité y relevamiento de datos, para poder obtener de esta manera incentivos o descuentos impositivos para poder desarrollarse en el mercado y tener mayor comercialización interna y con el exterior. Sí, lo último para nombrar, pero sí, más o menos ya fue todo. Como antecedentes similares y demás, o sea, más allá de que bueno, hay un montón de programas de capacitación y demás, creemos que siguen siendo muy abstractos, no dan herramientas laborales claves, que es lo que falta, digamos, al fin y al cabo. Hay muchos cursos, hay muchos diplomaturas y demás, pero lo que necesitamos es gente que después pueda aplicar puntualmente esas habilidades a un trabajo, ¿no? Que tenga simplemente una idea general de qué es lo que pasa con la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, ahí creo que a pesar de que hay un montón de programas de formación, hay que adecuarlos, como decíamos, a las necesidades puntuales de lo que está pidiendo el mercado laboral, en este caso, bueno, de la movilidad eléctrica.
Entonces, eso por un lado. Después, sí, la verdad que justo ayer nombraron los del consejo esto de que ellos tienen una lista de matriculados, me parece algo muy interesante para tener en cuenta, por esto de que, como decíamos, o sea, hay mucha desconexión entre la oferta y la demanda, ¿no? Que pasa en general con lo ambiental, ¿no? Como que es muy difícil que tal vez de por sí está la oferta laboral, pero el trabajador no se entera y viceversa. El trabajador, por lo tanto, no llega a esas distintas empresas y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para recolectarlos? Bueno, un poco creo que esto de tener una lista de matriculados que también, como decían ayer, ¿viste? Como que es necesario asegurarnos que los profesionales realmente, al estar matriculados, tengan una seriedad y se les pueda otorgar ese trabajo que, a fin y a cabo, tiene bueno, una responsabilidad muy grande y hay que tomarlo de esa manera, esto que decían de la responsabilidad ética que tienen estos trabajos. Más que nada, bueno, cuando se tratan de cosas así más técnicas. Entonces me parece que eso está bueno, que se pueda circular una lista del estilo para que al fin y al cabo, cuando las empresas también estén buscando algún profesional en específico, puedan acceder y saber, bueno, necesito un técnico bueno, ya ahí pueden directamente confiar en que esa persona a su vez es seria en lo que hace. Y a su vez también se nos ocurrió en base a una página que se llama Climate Tracker, que es una página para buscar trabajo, es una página internacional, como es cualquier página, digamos, como sin decir nombres, para uno acceder a ofertas laborales. Esta es puntualmente de todo lo que es climático en lo más amplio posible, es decir, obviamente que incluye de todo un poco, pero se puede filtrar a través de, bueno, tipo de empleo, remoto, qué país, y bueno, da casualidad que en Argentina nunca aparecen ofertas. Y eso creo que estaría bueno que haya tal vez alguna plataforma por el estilo acá, porque realmente pasa que la gente no termina enterándose de las ofertas laborales que hay al respecto, entonces también eso incentiva a que no se capaciten porque dicen, bueno, no hay trabajo de eso y el trabajo hay y mucho y cada vez va a haber más. Entonces realmente el tema comunicacional de la cuestión, ya sea de un lado para el otro, es súper importante y por eso también las universidades y demás tienen que promocionar los distintos programas que tengan de capacitación y hablar obviamente de las carreras en sí de base. Entonces la formación tiene que venir en un principio desde ya la formación básica, de mostrar el acceso a distintos tipos de carreras que hay hoy en día, muchas carreras nuevas también respecto a estos temas y a su vez obviamente después que las empresas en todo caso también capaciten y refuercen con una capacitación específica. Entonces nos parece que va por ambos lados y por eso, como decía mi compañera, es súper necesario tener un informe sobre cómo es la situación en Argentina. No tenemos datos duros sobre cuánta oferta hay de trabajo, de qué puntualmente se pide, cuánta gente, como que realmente necesitamos eso para poder hacer todo el resto. Así que nada, por eso proponíamos, bueno, más que nada poder tener este tipo de plataformas para que la gente pueda acceder a estos trabajos y así se vaya potenciando el empleo verde.